Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Qué gusto saludarte nuevamente. Dios tiene un mensaje para ti en este día. Abre tu Biblia y acompáñame al Salmo número 70. Existen diferentes tipos de oraciones. Oraciones de gratitud, de alabanza, de confesión, entre otras. Cada una de las oraciones y cuando nos presentamos delante de Dios, debemos hacerlo con respeto, con reverencia y sobre todo con la confianza que nuestra oración será escuchada. El Salmo de hoy nos presenta un elemento más que debemos agregar a nuestras oraciones, el sentido de urgencia. Notemos lo que dice el versículo 1. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. El comentarista Kidner, hablando de este versículo, dice que las peticiones en esta forma de este salmo enfatizan la urgencia del asunto. No hay ningún momento que perder. El salmista David necesitaba urgentemente la intervención de Dios. Veamos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Cada vez que mi hijo nos pide algo, nosotros le hacemos una pregunta. ¿Es una necesidad o es un deseo? Déjame decirte que esta pregunta nos ha ahorrado mucho dinero, porque mi hijo reflexiona y en su momento dice, papá, solamente es un deseo. Entonces no invertimos en aquello que él quiere, a menos que sea una necesidad. Cuando nosotros nos presentamos a Dios, debemos también tener claro qué es lo que vamos a pedirle a Él. Si lo que estamos pidiéndole es un deseo o es una necesidad. Si es una necesidad, debemos hacerlo con un carácter urgente. Presentarle a Dios la urgencia que tenemos para que Él nos pueda responder. Nota lo que dice el siguiente comentario. Muchas de nuestras oraciones prevalecerían más con Dios si fueran ofrecidas con más urgencia. La palabra del Señor en Santiago capítulo 4, verso 3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para vuestros deleites, un deseo, no una urgencia. Por lo tanto, debemos saber pedir. Pero ¿por qué David tenía tanta urgencia? Este salmo es el clamor de un alma profundamente angustiada. Quizá representa la angustia que vivía el pueblo de Israel, que percibía una enorme necesidad de Dios. La urgencia está basada en la necesidad de Dios para su pueblo. Notemos lo que dice San Juan 15:5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el pueblo sabía perfectamente esto, que si Dios no estaba con ellos, entonces iban a ser derrotados. Por eso claman de manera urgente para poder recibir la ayuda divina. Ahora, ¿de qué cosas quería el salmista ser librado con urgencia? De los que procuraban quitarle la vida. También deseaba ser librado de aquellos que maquinaban maldades contra él. Y sobre todo también de aquellos que se burlaban de él. Todo esto había causado aflicción en la vida de David. Notemos lo que dice el versículo 5. Yo estoy afligido y menesteroso. David en esta oración pudo combinar el deseo profundo que Dios actuara a su favor y la seguridad que Dios actuaría con el profundo dolor y la angustia que sentía a causa de sus enemigos. Cuando tu corazón está afligido, puedes clamar a Dios. Y puedes hacerlo con un sentido de urgencia, porque necesitas en ese momento que tus emociones estén bien. Y Dios conoce perfectamente tus pensamientos, por lo tanto puede controlar también tus emociones antes que la angustia pueda provocar algo peor
en tu vida. David no solo presentó un sentido de urgencia en esta oración. Si notamos lo que dice el versículo 1 y el versículo 5, repiten la misma frase. Apresúrate, Señor, a socorrerme. La oración de David no solamente era urgente. El versículo 1 y 5, al repetir la misma frase, nos demuestra la persistencia de la oración que hacía David. Jesús nos enseñó a nosotros la importancia de persistir en la oración. En Lucas capítulo 18, verso 1, nos enseñó de la necesidad de orar siempre sin desmayar. El apóstol Pablo, escribiéndole a los de Tesalónica en su primera carta, capítulo 5, verso 17, declaró lo siguiente: orad sin cesar. ¿Cuál es tu oración en esta hora? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? En primer lugar, define si es una necesidad o es un simple deseo. Debemos aprender a pedir y sobre todo debemos ser persistentes en la oración. Aunque en este momento no tengas la respuesta, persiste porque tu respuesta llegará. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, hay tantas oraciones que hemos hecho y algunas de ellas quizá no se han contestado aún. Posiblemente porque estamos pidiendo mal. Enséñanos a orar. Hoy queremos urgentemente pedirte que transformes nuestra vida de oración, y que podamos persistir en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el mensaje de este día. Te espero en el próximo capítulo de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios.